Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden encontrar completo o pueden encontrar aparte tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, si lo quieren oír, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el presidente del Diálogo Interamericano, el centro de pensamiento más importante sobre asuntos de la región en esta ciudad, Michael Shifter. Bienvenido a esta casa, como siempre. Muchas gracias, un gusto, gracias. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida también. Gracias. Joan Faust, corresponsal del País de Madrid, bienvenido a esta casa. Gracias. Y Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Y el primer asunto, Pepe, tiene que ver con la convención del Partido Demócrata, que terminó anoche en Filadelfia, en el Wells Fargo Center, y que terminó con la bendición que le dio ese grupo político a Hillary Clinton como candidata a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos el próximo 8 de noviembre, donde ella se va a enfrentar al candidato republicano, el multimillonario neoyorquino Donald Trump. Es sin duda un momento histórico porque es la primera vez que un gran partido en Estados Unidos proclama a una mujer como candidata a las elecciones presidenciales. Por supuesto, si ella gana, se convertiría en la primera mujer en ser presidenta de Estados Unidos. La señora Clinton pronunció un discurso anoche tarde. Dice, como señala el diario The New York Times, que este es un momento de cálculo el que tiene que hacer en Estados Unidos, pero mencionó mucho además el hecho de que este país tiene que sobrevivir gracias a la unidad, que este país no lo puede manejar una persona y no lo puede salvar una sola persona, como ha señalado Donald Trump, sino que este es un país donde tienen que unirse absolutamente todos. La pregunta es si ese argumento le funcionará a Hillary Clinton, sobre todo porque en el promedio de las últimas encuestas el señor Donald Trump le está ganando por alrededor del 1%. Eso puede cambiar en las próximas horas, pero el señor Donald Trump está adelante en el promedio de las encuestas. De entrada me parece que es un discurso que tiene frases realmente memorables, en particular la que cuestiona el carácter de Trump a partir de que dice, bueno, no se le pueden dar el control de los botones nucleares a una persona que se calienta con un tweet. Esto me parece que siembra una duda sobre exactamente qué tipo de persona quiere uno que está en la oficina oval. Ahora, ¿qué exactamente buscan los demócratas con el discurso y sobre todo con el line-up, o sea, toda la línea de oradores de los últimos 2 días? Es atraer a los votantes insatisfechos con Trump dentro del Partido Republicano. Es claro, si uno se fija en los discursos del presidente Obama, del presidente Biden, del vicepresidente Biden y de la propia Clinton, que evitan una crítica directa al Partido Republicano. Critican a Trump como una persona que se sale del orden tradicional, un demagogo, pero adoptan también el discurso del patriotismo para intentar atraer a esos votantes que pudieran ser pocos, pero que pudieran hacer la diferencia en estados como Ohio, Virginia u otros que sabemos que son los difíciles. Ahora, como hecho, la señora Clinton me parece que fue un buen discurso dentro de lo que nos tiene acostumbrados. Sabemos que no es una oradora fantástica y sin embargo también demostró que el Partido Demócrata puso una producción de la convención extraordinaria. Pocas veces se veía este nivel de oradores comparado con la previa republicana, que fue realmente un desastre porque las principales figuras no estuvieron. Ahora, ¿le alcanzarán eso mínimo de independientes y la salida de la base para apoyar a Clinton contra Trump, que se sale de todas reglas? No sabemos. Profesor Shifter, la señora Clinton está, por supuesto, tratando de derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Él ha apelado a un discurso del miedo. Él ha dicho que este país va sumamente mal y está recogiendo los votos de los que están temerosos por la amenaza, por ejemplo, del terrorismo. ¿Conseguirá ella enviar ese mensaje de esperanza, por un lado? ¿O por otro lado, cree usted que de pronto lo que está buscando ella con estos discursos es generar un miedo por Trump mayor del que genera Trump en sus discursos frente al terrorismo? Bueno, ella citó a Franklin Roosevelt en su discurso, ¿no? Que lo único para tener miedo es el miedo en sí, ¿no? Un poco para invocar que el país tiene que superar esto y proyectó optimismo. Yo creo que hay que reconocer que el contraste entre la convención demócrata y republicana es notable en ese sentido. El otro fue muy oscuro y negro y pesimista, y esto fue optimista, con ánimo, proyección al futuro. Esto está bien. Hay 2 problemas. Uno es que creo que es el gran reto en la campaña. Uno es ella, ¿no? Para ser una figura de unidad, de superar diferencias, un candidato que no es muy popular, de acuerdo a las encuestas, que hay mucha desconfianza
con respecto a ella, eso la hace más complicada la tarea de unir el país. Y segundo, esta cifra de 70% cree que el país va en mal camino, lo cual indica que no basta seguir con las políticas actuales de Obama, que hay un ánimo para un cambio un poco más dramático. Y esto, si bien creo que estuvo una convención extraordinaria, como dice, con excelentes discursos de mucha gente, al final no sé hasta qué punto realmente encaja con el espíritu, el ánimo de la gente, de decir, mire, esto ya es suficiente, es un momento de ser algo más dramático, aún si no está de acuerdo con Trump, con todas las posiciones locas que tiene, por lo menos se puede asegurar una cosa, que no va a ser el status quo. Y la gente quiere romper con el status quo y no sé si ella todavía falta hacer el argumento para convencer a la gente para ganar la elección. Es la tarea que está adelante en la campaña, me parece. Y Joan, usted estuvo cubriendo para El País de Madrid la convención del Partido Republicano la semana pasada en Cleveland, en Ohio, en donde salió como candidato Donald Trump. Y ahora, por supuesto, ha seguido muy de cerca esta convención del Partido Demócrata, donde Hillary Clinton ha terminado como candidata. ¿Qué comparación ve usted entre una y otra? Bueno, un poco lo que decían ellos, ¿no? Me parece muy interesante como este contraste entre las dos, más allá de que en la republicana hubo algunas ausencias destacadas, ¿no? y en la demócrata ha ido como todo la plana mayor del partido, mientras en la republicana hubo mucha gente importante que no fue, y se vio la división interna, mientras en la demócrata la división interna, digamos, como que Sanders se ha visto, pero Sanders ha tendido la mano a Clinton, ¿no? Para mí lo que es interesante es el tono, ¿no? El tono distinto. Una es muy apocalíptica, ¿no? Que es lo de Trump, ¿no? El miedo, como bien decías, ¿no? Y un poco yo os voy a salvar del país que va hacia el abismo, confiar en mí, yo os llevaré hacia el buen camino, ¿no? Un poco mesiánico incluso. Y la demócrata mucho más optimista, ¿no? Sobre todo Biden y Obama, y ayer Clinton en cierta medida también, ¿no? Es decir, el país va bien y confiar en mí, porque si confiáis en el señor Trump va a ir mucho peor. O sea, un poco el miedo a Trump, ¿no? Trump vende miedo en general y ellos venden el miedo a Trump, ¿no? Me pareció muy interesante el tono, ¿no? Me pareció como que Clinton ayer hablaba con mucha serenidad, con tranquilidad, sonaba seria, sonaba convincente, o quería sonar convincente, ¿no? Y creo que eso está pensado para proyectar ese contraste respecto a Trump, ¿no? Que parece una persona que improvisa más, que es un poco más, tiende a gritar, más alocada, que un día te dice una cosa y el otro te dice no, pero me habéis entendido mal, ¿no? Entonces yo creo que lo que ellos buscan es que Trump es una persona de la cual no te puedes fiar, ¿no? Sí que es cierto lo que dice Michael, ¿no? De cómo la mala imagen de Clinton, ¿no? Bueno, los dos son muy impopulares, ¿no? Como Clinton yo creo que también ahí tendrá que hacer trabajo, ¿no? Y creo que sobre todo Tim Kaine, ayer Chelsea Clinton, Obama, Biden buscaban un poco humanizar a Clinton, también Bill Clinton, ¿no? Humanizar a su figura, contar cosas más anecdóticas, contar su trayectoria y un poco yo creo como que vender una mejor imagen de ella para que la gente que es reticente a ella y también los a Trump, pues se fíe más de Clinton. María Luisa, el editorial del diario The New York Times hoy se refiere a la vida histórica de Hillary Clinton, por ser la primera mujer que se convierte en candidata presidencial en Estados Unidos. Pero además señala que la madre de Hillary Clinton tiene 68 años y cumple 69 en octubre, señala al Times que la madre de Hillary Clinton nació un año antes de aquella enmienda constitucional que les dio el voto a las mujeres. Hillary Clinton en el discurso además dijo, yo estoy de pie aquí como hija de mi madre y como madre de mi hija, dándome cuenta de este cambio que ha habido en Estados Unidos. De ahora en adelante todas las niñas, las abuelas y los niños y los abuelos se darán cuenta de que hemos derribado un muro y que ese muro despeja aún más el camino para una unión más perfecta aquí en los Estados Unidos. ¿Usted cree que los estadounidenses son conscientes de eso? ¿O tal vez el hecho de que Hillary Clinton lleve tantos años en la escena pública, desde los años 90, da la impresión como de que ella no es ninguna novedad? Lo que pasa es que el discurso de Hillary Clinton estaba orientada a cumplir dos objetivos y yo creo que cumplió solo uno y no precisamente el que tú señalas. Es decir, el primer objetivo era mostrarse como una mujer que está capacitada para liderar este país frente a la amenaza que representa a Donald Trump, frente a lo que podría significar tener a un Donald Trump en la Casa Blanca con los bemoles que eso traería para la seguridad nacional y para la seguridad interna del país. El otro objetivo del discurso, pienso yo, que estaba orientado a convencer a los votantes
que ella es una mujer en la que se puede confiar porque tiene antecedentes en su carrera profesional como abogada, antes de casarse con Bill Clinton, cuando era primera dama en Arkansas, cuando Bill Clinton era gobernador, y luego como primera dama, y luego en el Senado, y luego como secretaria de Estado. Entonces, todo el discurso de ella y los discursos que la antecedieron estaban un poco orientados a decir qué hacía Donald Trump mientras Hillary Clinton apoyaba a los chicos que no tenían posibilidad de ir al colegio porque eran minusválidos. ¿Qué hacía Donald Trump mientras Hillary Clinton presentaba proyectos de ley en el Senado para que los hombres y mujeres sobrevivientes de los ataques de septiembre 11 pudieran tener tratamiento pagado, asegurado por haber sufrido un poco las consecuencias de los ataques y respirar ese polvo contaminado? ¿Qué hacía Donald Trump mientras ella estaba sentada en la oficina del Situation Room con el presidente Obama y con los otros líderes de la cúpula militar para decidir si había suficiente evidencia para atacar el lugar donde estaba escondido Osama Bin Laden? ¿Qué hacía Donald Trump? Y yo creo que pienso que ella casi logró cumplir probablemente ese objetivo, que era uno de los principales, pero eso recién lo vamos a saber el 8 de noviembre en las elecciones. Ella tiene realmente que persuadir a los votantes entre este momento, que es el momento más importante de la campaña, al final de la Convención Demócrata, hasta el día de las elecciones, de que ella está capacitada, de que ella tiene antecedentes profesionales, que tiene liderazgo, que la gente puede confiar en ella, porque una de las grandes falencias que ella tiene es que los votantes no confían en ella, particularmente los que están en el sector de los indecisos, y algunas mujeres incluso que no saben si votar por ella o no, pese a que son mujeres y que ella representa un poco el género femenino y la posibilidad de que la primera mujer llegue a la Casa Blanca. Así que vamos a ver qué ocurre en las siguientes semanas y días con las consecuencias de este discurso y si logra cumplir ese segundo objetivo. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Joan, usted ha cubierto mucho la campaña de Donald Trump y la convención del Partido Republicano la semana pasada. En esa convención habló Melania Trump, la tercera esposa y la actual esposa del señor Trump, y además se descubrió que ella había plagiado a partes de un discurso pronunciado en el año 2008 por Michelle Obama, la actual primera dama de Estados Unidos. Bueno, ahora en las últimas horas el New York Times ha revelado con más detalle que la página web de la señora Melania Trump ha sido modificada porque ella no estudió arquitectura, como decía esta página. La señora Melania Trump es eslovena y ella decía que se había graduado como arquitecta de la Universidad de Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, pero ha descubierto el periódico que ella únicamente cursó el primer año de carrera y luego se dedicó al modelaje, donde fue además muy exitosa. ¿Le hace daño esto a Trump? Porque da la impresión de que mientras más cosas como estas le sacan, él continúa o avanza en las encuestas, incluso mejora, parece como que no le hiciera daño. ¿Usted cree que a largo plazo esto le va a hacer daño? Yo creo que sí le hace daño y sobre todo lo que hace es que no le ayuda, porque lo que intentó la campaña de Trump con el discurso de Melania Trump, sobre todo aparte de su presentación, digamos, oficial a la sociedad estadounidense, en prime time, en la Convención Republicana, era vender una imagen de una mujer de un perfil más tranquilo, más humano, todo lo contrario que su marido, ¿no? Yo creo que pretendía como completar y, como yo decía antes, también hablar bien de su marido, decir que su marido no es lo que parece, etcétera, ¿no? Entonces, esta presentación, este intento de parecer una persona, como de proyectarte otra imagen, ya queda eclipsado por el hecho de que has plagiado parte de tu discurso, ¿no? Entonces, quieras o no, tu presentación no es del todo buena y ahora resulta que tampoco es del todo cierto lo que tú vendías de tu currículum, ¿no? A ver, evidentemente Melania Trump tampoco es una figura tan importante en la campaña que vaya a ser un factor determinante, pero yo sí creo que le hace daño en el sentido de que los intentos de ella de tener una buena presentación en la sociedad no acaban de salir bien por dos factores y luego porque no va a canalizar también, como ella pretende, esta imagen más tranquila y más comedida suya como para compensar la que no tiene su marido. A mí lo que sí me parece interesante quizás es la hija, ¿no? Ivanka, sí que me parece que allí puede haber un buen filón para Trump, para utilizarla como una persona más joven, muy preparada. Yo creo que es una muy buena oradora, dice cosas muy interesantes y yo creo que allí sí que eso quizá allí lo puede compensar un poco. Sí. Michael Shifter. Bueno, si hasta ahora el Trump ha sido el candidato de teflón, que no ha atacado nada, no creo que esto le va a hacer mucho daño tampoco. Esto es, si uno toma todas las barbaridades que ha dicho en el curso de 3 meses, esto es menor comparado de Melania, es menor, es una cosa menor, y yo creo que no va a afectar para nada la gente dice, bueno, no importa, es su líder, o sea, él dice lo que piensa, es lo que necesitamos, un cambio.
Sí, bueno, claro, había algunos errores en el currículum de la esposa y todas algunas cosas, pero eso está bien. Yo creo que a mí poca gente que va a decir, esto va a cambiar su opinión sobre Trump. No lo veo. María Luisa. Yo creo que la campaña quería intentar un poco presentar una imagen, como decía Joan, un poco más seria de Melania Trump frente a las imágenes que tenemos, a las fotografías que han bombardeado un poco las últimas semanas y meses de la imagen de ella como modelo, con poca ropa, y presentar más bien la imagen de una mujer seria con la posibilidad de ser primera dama, si es que Trump llegase a la Casa Blanca y no tan superficial. Yo creo que esto no le ayuda a presentar esa imagen. Coincido con Joan y con Michael en ese sentido, y además coincido con que muchas mujeres y hombres, no solo mujeres, van a ver a una mujer que realmente no tiene muchos méritos personales, aparte de sus atributos físicos, así que yo creo que no le ayuda para nada al señor Trump. Pepe. Nada más hagamos una lista de cosas que se ha dicho de Trump. Se ha dicho que en sus edificios utilizó incluso sindicatos controlados por la mafia de Nueva York. Se dice que también en sus resorts utiliza inmigrantes indocumentados y también muchos trabajadores de fuera. Todo esto va en contra de su discurso, de sus palabras, de su ideario, y sin embargo no le pega. Cuando uno entrevista a los votantes de Trump, y estoy seguro que Joan lo vio, no necesariamente están haciendo una valoración racional de su candidato. Están haciendo una valoración emocional de decir, yo me siento aplastado por fuerzas que no sé cuáles son y yo quiero a esta persona que es entretenido y aparte se atreve a decir las cosas más inauditas del universo. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. María Luisa, su país, el Perú, tiene nuevo presidente desde este jueves. Pedro Pablo Kuczynski, quien venció por un margen muy pequeño, menos de un 0,5%, a Keiko Fujimori en los comicios presidenciales. El señor Kuczynski tiene 77 años, viene de una familia judía alemana y judía prusiana, es además flautista consumado, estudió política, economía y filosofía en la Universidad de Oxford y se graduó también en la Universidad de Princeton, aquí en Estados Unidos, asesoró a algunas compañías financieras internacionales. Y lo que prometió en el discurso para este mandato de 5 años es que para el año 2021, cuando se cumple el bicentenario de la independencia del Perú, él va a convertir a ese país en un país moderno. Cuando él se refiere a la modernidad, se refiere a un país honesto, a un país no corrupto. ¿Conseguirá eso Pedro Pablo Kuczynski? Esperamos que sí, ¿no? Yo creo que todos los peruanos aspiran a que estos 5 años sean un paso a consolidar no solamente el Perú como un país muy democrático, tenemos elecciones continuamente desde los últimos 10 años de manera democrática, y yo creo que ahora va a depender mucho de la gestión que haga su primer ministro y de las facultades legislativas que le derive el Congreso a los ministros para poder llevar a cabo todo este proceso de modernización, que es muy ambicioso. Cuando yo escuchaba ayer el discurso de Pedro Pablo Kuczynski, él hablaba de llevar desde saneamiento, agua potable y desagüe a más de 8 millones de peruanos, que uno dice, el Perú con un tremendo crecimiento no tiene agua potable y desagüe para todos sus peruanos. No, aparentemente ese es el caso. Él hablaba de eso y hablaba también de lucha contra la corrupción, hablaba de dinamizar el sector de la economía, de formalizar la economía peruana. 2 de cada 3 peruanos trabajan en el sector informal, no pagan impuestos, tampoco reciben beneficios por su trabajo. Entonces son proyectos muy ambiciosos y además quiere continuar con las inversiones en el sector de construcción, quiere remodelar una serie de aeropuertos, quiere conectar, que la conectividad entre la zona de la selva con la sierra y la costa sean mejores. O sea, hay una gran apuesta por modernizar, como tú bien decías, el Perú, pero todo pasa por el Congreso. Y en el Congreso él tiene minoría, tiene 18 parlamentarios, que el Congreso peruano es unicameral, y de 130 hay 73 congresistas que son de la oposición del Partido de Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori y su hermano, y cuya presidenta del Congreso es Luz Salgado, que representa precisamente el fujimorismo. Hasta el momento el fujimorismo no ha dado señales de querer extenderle el brazo y darle un voto de confianza, pero en los próximos días los ministros de Pedro Pablo Kuczynski tienen que ir precisamente a recibir eso, lo que se conoce en el Perú como el voto de confianza, presentando el programa de gobierno que Pedro Pablo Kuczynski planteó en la campaña electoral y que quiere llevar a cabo ahora. Sí. Entonces depende mucho de las gestiones que se hagan en el Congreso, esperamos que así sea. Michael Shifter, usted conoce a Pedro Pablo Kuczynski desde 1982, contaba usted que él estuvo en una de las sesiones inaugurales, donde fue creado el diálogo interamericano, el centro de pensamiento que usted preside actualmente.
Pero Kuczynski no parece un ciudadano promedio del Perú. Decíamos que es un hombre que viene de una familia de científicos. Su padre, Max Kuczynski Schlesinger, terminó en el Brasil haciendo investigaciones científicas y en el Perú y en otros países suramericanos. Viene además por el lado de su madre de una familia de cineastas muy famosos en Francia. Y decíamos que es un hombre que ha estudiado en universidades como Oxford en Reino Unido y Princeton acá. Pero usted lo conoce bien. ¿Qué cree usted que viene para el Perú con Kuczynski? Bueno, yo creo que nadie duda de su inteligencia y su competencia en el manejo económico. Realmente tiene trayectoria impresionante, pero no viene precisamente de Perú profundo. Nadie lo ha acusado de esto. Y yo creo que ese es el gran reto. Él tenía mucha suerte, como pasa mucho en la política, como tú sabes mejor que nadie, Juan Carlos, la suerte es muy importante, el azar. Y él tenía mucha suerte en la campaña porque pasó una serie de cosas para que él saliera. Y también hay que reconocer que llegó a la presidencia por muchos votos prestados, o sea, porque la gente votó contra Keiko Fujimori. No es que el porcentaje que votó por él, porque creía en él y apoyaba a él, es menor. Entonces, yo creo que el reto principal que tiene, y ojalá que lo pueda hacer por Perú, es realmente crear mucho más apoyo popular, legitimidad y llegar a Perú profundo, justamente para implementar la agenda ambiciosa, lo que dijo María Luisa. Yo creo que no va a ser fácil y no basta tener buenos planes y bien pensados y bien concebidos y todo eso. Hay que tener manejo político hábil también. Perú es un país difícil de gobernar, ¿no? Está haciendo muy bien en términos económicos, pero si uno mira las encuestas, el nivel de desconfianza en políticos es el más bajo en toda América Latina. No hay otro país que tiene el nivel de desconfianza más bajo. Él tiene que hacer cosas para ganar esa confianza y tiene que crear alianzas con los fujimoristas. También la izquierda apoyó a él en la segunda vuelta. No va a ser fácil lidiar con la izquierda, que es una fuerza ahora con más peso en Perú que había antes. O sea, las tareas políticas son un poco complicadas, pero nadie duda de su competencia, su habilidad, y creo que sería el final de una carrera muy exitosa. Ojalá que lo logra, pero yo creo que está por verse. ¿Cómo podrá llevar él adelante su agenda legislativa con un Congreso en contra y sobre todo con una mayoría tan grande en contra? Que es yo creo que hay una actitud de obstaculizar la agenda de él, pero también conviene, si en 2021 el Fuerza Popular quiere llegar a la presidencia, también no le conviene obstaculizar todo lo que propone Pedro Pablo. La gente va a decir, mire, esto es una cosa, no es muy constructivo, que hay muchos temas que hay que hacer. Entonces yo creo que vamos a ver algunos temas donde hay cooperación y él logra la mayoría para implementar su agenda, pero otros temas va a ser muy complicado. Yo creo que eso es un poco el panorama. Pepe, una mirada al Perú. Sí, a mí lo que me parece muy fascinante es esta cuestión de cómo un tecnócrata regresa a gobernar un país tan diverso, ¿no? Y cómo logra, porque muchos de sus ministros son pues muy inspirados en su propia vida, ¿no? Gente que ha estudiado fuera, muy tecnócratas, y cómo conectan desde la capital con las regiones de Perú. Eso me parece que va a ser muy interesante también para que no se vea, entre comillas, un liderazgo blanco que no responde a la diversidad peruana, ¿no? Ahora, esto ya lo he enfrentado desde la propia campaña electoral y sin embargo creo que será un reto que viene todavía hacia adelante. Cambio de asunto, Joan, para hablar de España, que es su país. Hubo elecciones a finales de junio, elecciones para escoger a las personas que van a integrar los 350 o que van a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados, que a su vez son quienes eligen al presidente del gobierno. El último presidente, que además está en funciones incluso desde finales del mes de diciembre, cuando hubo las penúltimas elecciones, es Mariano Rajoy, del Partido Popular, el PP, que es un partido conservador. En estos últimos comicios lograron 137 escaños los señores del PP y posteriormente aparece el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez con 85 y más abajo la coalición de Izquierda Unida con Podemos encabezada por Pablo Iglesias y posteriormente ya con 32 escaños el Grupo Ciudadanos de centro derecha que tiene origen en Cataluña. Este jueves el rey Felipe VI ha encargado a Rajoy de formar gobierno. Rajoy ha dicho que él acepta el encargo, pero no dio fechas. Y el periódico suyo, el diario El País, publica hoy un editorial titulado Inaceptable Regate, donde le hace una gran crítica a Rajoy porque dice que tiene que empezar a poner fechas.
No puede ser que haya habido unas elecciones en diciembre, que se hayan repetido en junio y que ahora Rajoy no diga nada. Es verdad que el Partido Socialista ha dicho que va a votar no a la investidura del señor Rajoy. Es cierto que Ciudadanos ha dicho que se va a abstener, con lo cual podría, en cierto modo, facilitar una coalición de gobierno. Pero lo que uno se pregunta es, ¿será que Rajoy va a poner alguna fecha? ¿Va a presentar un programa de gobierno ante el Parlamento, ante el Congreso de los Diputados? ¿O será que España, y esta pregunta nos la hacemos mucho, se va a ver abocada a otras elecciones? Pues es como el gran enigma, ¿no? Lo que ha dicho, y sí que hay todos los partidos coinciden en decir que no quieren nuevas elecciones, entonces eso daría a entender que sí que hay una voluntad de evitarlas, pero algo que no había tanto en diciembre, ¿no? Lo que ha dicho Rajoy es que él se compromete a mirar si tiene apoyos, pero no ha dicho taxativamente si se compromete a presentarse a una investidura en el Congreso, ¿no? Mientras la Constitución española lo que dice es que cuando el rey da el encargo a un candidato, ese debería presentarse al Congreso a intentarlo, ¿no? También es una situación nueva para España, ¿no? En la democracia española no ha habido este tipo de situaciones que sea tan difícil formar gobierno, entonces también creo que el país está aprendiendo de ello o se están forzando las máquinas de ambos lados, ¿no? Lo que es interesante es cómo España está en la misma situación ahora mismo que estaba hace 9 meses, después de las elecciones de diciembre. Es que hay un señor que ha ganado unas elecciones, pero hay la duda de si va a intentar ser el presidente o no. Lo que es interesante es cómo Rajoy, después de las elecciones de diciembre, decidió no intentarlo, decidió evitarse el desgaste porque sabía que no tenía el apoyo suficiente para ir al Congreso e intentar la investidura, mientras que ahora sí que dice que va a intentar como mínimo ver si tiene los apoyos, lo cual es un cambio de panorama respecto a lo que había en diciembre, ¿no? Quien sí lo intentó en diciembre fue el PSOE, pero en las elecciones de junio quien sube es el PP y quien cae es el PSOE. Entonces, yo creo que Rajoy, con habilidad táctica o con suerte, lo que está viendo es que le conviene más a él para evitar este desgaste. Y luego hay un tema de matemáticas, ¿no? Que Rajoy suma con Ciudadanos, suma un número de escaños, pero no lo suficientes para llegar a la mayoría necesaria para ser proclamado presidente. Como él sabe que por ahora no tiene apoyos, lo que no quiere hacer es el desgaste de voy al Congreso, hago toda la presentación de mi plan de gobierno y sufro la humillación de no ser investido presidente porque no tengo votos, que es lo que le pasó a Pedro Sánchez y que sin duda seguramente le hizo daño, ¿no? Entonces, la verdad es que no se sabe. Sí que en su día se dijo del 2 de agosto un pleno, esto parece que queda muchísimo en el aire. Rajoy tiene previsto reuniones la semana que viene con los líderes del PSOE y de Ciudadanos. Los dos le han dicho que no lo van a apoyar, quizá Ciudadanos se abstiene en segunda vuelta, pero igualmente necesita más apoyos. Entonces, la verdad es que es un misterio qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar si Rajoy va a buscar otras alianzas. Y al mismo tiempo yo creo que es importante la figura del rey, porque si Rajoy hubiese dicho ayer que no aceptaba el encargo del rey, desautorizaba la figura del jefe de Estado, un jefe de Estado que lleva ha hecho 2 años ahora en junio, ¿no? Claro. Entonces, si de golpe Rajoy ahora dice lo he intentado pero no voy a ir al Congreso, también está un poco desautorizando al rey, incluso la Constitución, que su partido defiende además taxativamente la Constitución respecto a otros partidos que piden reformarla. Sí. Entonces ahí tiene un difícil juego de equilibrios. Difícil juego de equilibrios. Cambio radical de tema para estos últimos 2 minutos de este segmento. La revista The Economist, cambio radical de tema, publica un artículo en donde dice que puede haber un prejuicio entre los pasajeros de los aviones en el mundo en contra de las mujeres que están pilotando un avión. Cuenta que aquí en Estados Unidos, de los 130,000 pilotos que hay, 4,000 son mujeres y están tan bien preparadas como los hombres. Pero dice, y lo confiesa el autor del artículo, que a muchas personas les da miedo oír la voz de una mujer, por ejemplo, cuando se avecina una turbulencia. Si la voz es femenina y dice, buenas tardes, les habla el capitán, por favor apriétense los cinturones de seguridad porque va a haber turbulencia, hay gente que se puede asustar. Incluso ha habido pasajeros, uno de ellos en Vietnam, que se bajó de un avión antes del decolaje, por supuesto, porque descubrió que tanto la pilota como la copilota eran, obviamente, mujeres. ¿Usted le tiene susto a eso también? ¿Le parece un prejuicio razonable o es una tontería porque están tan preparadas, como es obvio, las mujeres que lo son? Bueno, puede haber esos prejuicios, pero yo creo que ese prejuicio se va desapareciendo. Como ha habido otros prejuicios contra mujeres también en otras profesiones y en otros, yo creo que se va superando felizmente. Y yo creo que eso, no niego que existen, pero yo creo que en 5 o 10 años más vamos a ver mucho más, va a cambiar. Eso es una cuestión de tiempo.
María Luisa. Sí, yo coincido. Yo creo que cada vez las mujeres tienen roles importantes en la sociedad a diferentes niveles, en diferentes escalas. Lo vemos en el deporte, mujeres que son boxistas y de gran envergadura y que son muy exitosas, mujeres en la política, primeras ministras, probablemente en Estados Unidos una presidenta mujer. Yo creo que cada vez desaparece el prejuicio. Joan. Es triste, ¿no? Yo creo que es triste que exista esto, la verdad. Es una muestra de un machismo en la sociedad, ¿no? Creo que es evidente. Entonces yo creo que lo dejaría en que es triste, ¿no? Sobre todo algo como es pilotar, ¿no? Que lo que requiere pilotar es unas habilidades técnicas enormes, ¿no? Y que más da si es un hombre o una mujer, ¿no? Es triste que así sea, ¿no? Que haya gente que asocie a algo tan técnico como es pilotar con el hecho de que uno sea hombre o mujer. Ojalá, como tantas otras cosas en el pasado, deje de ser así, deje de existir este prejuicio. Pepe. Yo en este caso estoy totalmente en contra del autor de esta nota del The Economist, porque encontrar una persona en Vietnam que se opone a las mujeres que piloten un avión suyo, pues no creo que debe ser difícil. O sea, ¿cuántos habitantes tendrá Vietnam, no? Ahora, creo que también es una metáfora pues muy bonita y muy acertada el decir las mujeres pilotean nuestras vidas, ¿no? Es verdad. Independientemente de quién comande un avión, sea hombre o mujer, yo les tengo mucho miedo a las turbulencias. Y como decía algún periodista colombiano, a las turbulencias. Como decía un periodista colombiano, volar es tener el alma pendiendo de un hilo, pero sin hilo. Ya regresamos. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Pepe Díaz Briceño, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una semana fatal, Juan Carlos, para Bernie Sanders, el senador independiente por Vermont de 74 años, que tuvo que conceder ya formalmente en la Convención Demócrata su derrota frente a Hillary Clinton. Y digo que es fatal en tanto que a pesar de que en la plataforma y en las ideas del partido fue movido hacia la izquierda gracias a la influencia de Sanders, ayer se le veía en ese discurso con de Hillary Clinton pronunciándolo con una cara desencajada, como de estas personas que tienen una pareja que sabe que los va a traicionar más adelante en temas como el propio comercio, sus intentos para hacer más fácil la educación universitaria. No es claro que hay el dinero, y se le veía así una semana fatal para Bernie Sanders. Joan Faust, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Yo creo que para Donald Trump, el candidato republicano ya oficial a la Casa Blanca, por varias cosas, sobre todo por el hecho que alentó a Rusia a hackear, a piratear los 30.000 correos electrónicos del servidor privado de Hillary Clinton que ella borró, que su equipo borró y que no se sabe muy bien qué es lo que había allí, después de las acusaciones de si Rusia pirateó unos correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata que mostraban las batallas internas, etcétera, y si eso Trump ayudó o si eso ayuda a Trump. Sin duda que un candidato aliente a un país enemigo a piratear a una persona de su país es algo bastante alarmante. Es cierto que Trump ha dicho otras cosas en esta campaña, pero esta sin duda es otra de ellas que yo creo que cuestiona su seriedad como candidato. Y luego yo creo que se le junta también el hecho de que esta semana ha habido la Convención Demócrata que ha proyectado una imagen distinta a la Convención Republicana de la semana anterior, una imagen de mayor seriedad y sobre todo de mayor unidad del partido. El hecho de que Sanders, más allá de que pueda pasar en el futuro, haya apoyado a Clinton, yo creo que eso muestra una unidad demócrata, mientras la semana pasada el mayor rival de Trump en las primarias republicanas, el senador de Texas, Ted Cruz, no quiso darle su apoyo implícito, y eso hizo que fuera bucheado en la convención y que demostrara esta división interna. Entonces yo creo que estos dos factores hacen que haya sido una mala semana para Trump. María Luisa Rosell, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una fatal? Una semana fatal y muy triste para Gloria Darden, la madre del joven afroamericano Freddie Gray, de 26 años, que fue asesinado, que murió en custodia policial en abril del año pasado. Fatal porque 3 de los 6 policías que estaban acusados de la muerte de Freddie Gray fueron exculpados. La Fiscalía Estatal de Maryland decidió cerrar el caso. Los otros 3 policías que ya habían sido implicados en el caso también fueron exculpados anteriormente, con lo cual la muerte de él queda impune, no hay ningún policía castigado, así que es fatal y lamentable para todos los estadounidenses, no solo para la madre de Freddie Gray. Michael Shifter, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una semana fatal para Debbie Wasserman Schultz, diputada de Florida, demócrata, pero más que eso fue jefe del comité del Partido Demócrata que organizó toda esa convención demócrata, pero infelizmente para ella salió algunos Wikileaks
que confirmó lo que muchos sospechaban y lo que Bernie Sanders lo había acusado hace mucho tiempo, que el manejo del comité no fue exactamente imparcial. Fue todo en favor de Hillary Clinton, cuando el papel fue ser del partido y no de una candidata, y salió algunas Wikileaks e emails un poco que da bastante vergüenza, y no, por lo tanto no pudo abrir y presidir la convención, tenía que salir de Filadelfia rápido, y creo que esto refleja muy mal de su manejo, y creo que felizmente para los demócratas superaron el problema, pero eso causó el primer día alguna controversia muy complicada y no fue buena para ella. Gracias, Michael Shifter, por haber estado aquí. María Luisa Rosell, Joan Faust, Pepe Díaz Briceño. A ustedes los espero nuevamente el lunes en Club de Prensa.